Everyone, my name is Dr. Thanks, Mercedes. Hi, everyone. My name is Dr. Heather Ferguson, and I am the Director of Special Education for Downtown College Prep. I'm here with my colleagues. Good evening, everyone. I am Dr. Valerie Royalty Quant. I am the Director of Student Services. And then we have... Hola, buenas tardes. If you can go to the next slide, Heather. Buenas tardes, aquí está con ustedes la doctora Heather Ferguson. Ella es la directora de Educación Especial y también está con ustedes la directora de Servicios Estudiantiles, la doctora Valeria Royalty Quant. Y mi nombre es Mercedes Carvajal. Yo soy su gerente de involucración familiar. And welcome everybody. I am Mercedes Carvajal. I'll be helping and supporting you guys today as the Family Engagement Manager with translation. Welcome. So we're here today to talk about special education and Section 504. And today's purpose is to give a pretty high overview of both programs so that our parents have a full understanding of what they are, their similarities, and their differences. So, hoy vamos a repasar la diferencia entre los planes individualizados académicos educativos y el plan de 504. Vamos a tener un repaso general para conocer más las diferencias. So we're going to talk about the overview of special education, understanding an individualized education plan, what that is, talking about Section 504, and then, as I said, we're going to conclude with looking at the similarities and the differences between special education and Section 504 so that everyone here has a really great understanding of the two. So vamos a empezar con un repaso de la educación especial, continuando con un entendimiento sobre el plan educativo individualizado, al igual que repasar qué es la sección 504 y terminar con cuál es la diferencia, lo que es similar y lo que es diferente entre estos dos. So overview of special education. So ahora vamos a ver un repaso de la educación especial. So before I get into the program, I want to talk about the term neurodiversity. That is something that you will hear within our organization when we're referring to students who receive special education services. So, quiere hablar primero de este término, neurodiversidad. Es un término, una palabra que ustedes van a seguir escuchando de nuestro departamento. And we use this term because neurodiversity it is a framework that describes brains as being different. So there's no better or there's no worse. It's just all of our brains, they develop and they're very different. So, esta palabra neurodiversidad es un punto de vista, es una manera que vemos nuestras diferencias y cómo funciona nuestro cerebro para aprender como algo normal, algo que aprendemos diferente. So this term reduces this negative stigma that is attached with special education around learning and learning differences. So este término ayuda a combatir ayuda a combatir como la negatividad que tenemos bajo el término de educación especial. So oftentimes internally, you'll hear our students who are receiving special education or accommodations under 504 referred to as neurodiverse. So muchas veces cuando escuche hablar en nuestra organización sobre estudiantes que están recibiendo sea servicios del Departamento de Educación Especial o acomodaciones del Plan 504, los llamamos como estudiantes neurodiversos. This is not a common term that is used in society yet. Society still uses students with disability or special education. And so you'll hear me interchange, but DCP believes that this is the most inclusive way to describe our students who have learning differences.
Este término no es algo común en la sociedad. Afuera de DCP todavía se habla mucho como niños que están recibiendo educación especial o niños con discapacitaciones. Pero en DCP este término nos ayuda a ser más inclusivos y es una manera de hablar de los estudiantes con más inclusividad. So I thought it was really important to start off with that so that parents have an understanding of what we mean when you hear that used, whether you're talking to an administrator or talking to a teacher or even from your student. Now you have an understanding of what the term neurodiverse is. So era importante empezar con ese término para que tengan un buen entendimiento cuando lo usemos en todas las presentaciones, para que entiendan cuando hablamos de neurodiversidad, son lo que estamos hablando. So what is special education? Special education refers to the range of services that help students who have neurodiversities learn and be successful in school. So, ¿qué es la educación especial? Pues se refiere a una variedad de servicios que ayudan a los estudiantes con neurodiversidades a aprender y tener éxito en la escuela. So special education, the program is not a one size fits all. So there is not just one way to do it, but rather it's a program that looks at the individual student and determines what that student needs to be successful. En sí, educación especial no se enfoca en lo mismo o los mismos servicios para todos los estudiantes. Es más, la educación especial debe estar diseñada para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Así, cada estudiante tiene algo que es identificado para ayudarlo a que ellos aprendan mejor basado en las necesidades de ese estudiante. So it's very important to understand that special education is not a place. It's a program that is meant to supplement a student with different services and accommodations and support so that they can be successful. Es importante que entiendan, educación especial no es solo, digamos, un departamento o un lugar, pero es más enfocado en los servicios que un estudiante puede tener basado en las necesidades individualizadas de ese estudiante. All students who qualify for special education have a document that's called an individual education plan or IEP. Todos los estudiantes que califican para los servicios de educación especial tienen un plan llamado el Plan Educativo Individualizado o IEP. And it's important to know that special education is different than a 504 plan. And we'll talk about that later in our presentation today, the differences between the two, but they are not the same. So es importante notar que la educación especial es diferente al Plan 504 y hablaremos más sobre la diferencia, pero es un plan de apoyo para los estudiantes en educación, pero es diferente. Cuando nos referimos a los estudiantes en educación especial, específicamente estamos hablando de estudiantes que tienen un plan individualizado, IEP. So under IDEA, the Individuals with Disabilities Act, there are 13 different eligibilities for special education. So, bajo esta ley que existe, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, o se le llama también IDEA, son abreviados en inglés, identifica 13 requisitos diferentes en los cuales estudiantes pueden ser elegibles para recibir servicios de educación especial. IDEA is the law that oversees special education. Y esta ley, IDEA, es la ley que supervisa todas las reglas y todos los servicios de educación especial. So in order for a student to receive special education services and supports, they have to meet eligibility under one of these 13 categories. Para que un estudiante pueda ser elegible para recibir educación especial,
servicios de educación especial tienen que, por la ley, ser elegibles por una de estas criterias que se proporciona. So I want to take the time to go through the 13 categories pretty quickly. Mercedes, what I'm going to do is I'm going to go over a handful, then I'll stop and let you translate, and then I'll do the rest. Okay. Yeah. So we have autism, deaf and blindness, deafness, emotional disturbance, hearing impairment, intellectual disability, and multiple disabilities. Aquí está la lista de estas 13 elegibilidades para la educación especial. Está el autismo, sordoceguera, sordera, el disturbio emocional, la capacidad auditiva, la discapacidad intelectual y las discapacidades múltiples. And then there's orthopedic impairment, other health impaired, which is generally it's a medical, there's something medical that's impacting the student, specific learning disability, speech and language impairment, traumatic brain injury, and visual impairment, including blindness. So, la discapacidad ortopédica, ortopédica quiere decir algo en su cuerpo, ¿no? Que impide el movimiento de alguna parte de su cuerpo. Otros problemas de salud, eso puede ser algún otro problema diagnosticado de salud que está impidiendo su aprendizaje. Discapacidad específica de aprendizaje, la discapacidad del habla o del lenguaje, una lesión cerebral traumática o la discapacidad visual, incluyendo la ceguera. And so in order to be eligible, there is an assessment process, and then students must meet the criteria for one of these 13 areas. So, para calificar a la educación especial, hay un proceso de evaluación y, claro, el estudiante tiene que caer basado en esa evaluación, tiene que estar debajo una de estas 13 elegibilidades. Currently in special education overall, the most common eligibility is specific learning disability. Actualmente, una discapacidad más común que estudiantes tienen para calificar para su plan individualizado es la discapacitación de aprendizaje. So before we go into the IEP or what students have if they are eligible for special education, I want to talk about the assessment process really quickly. Even sometimes we'll see a student and they may be struggling with reading, let's say, and they go through the process of being assessed to whether or not they should receive special education, and they do not meet eligibility. There's a reason for that. So, quiere primero, antes de entrar a más detalles con el plan educativo, quiere ella tomar una pausa y explicarles, cada estudiante que pasa el proceso de evaluación para ver si califican para el plan individualizado, es un proceso. Aun cuando el estudiante es evaluado, puede que el estudiante no califique para recibir un plan individualizado. So that law IDEA clearly identifies different criteria that are required to meet that specific eligibility. Porque esa ley, como le explicaba, habla específicamente de las 13 maneras que sería como un criterio para ser elegible para recibir los servicios de educación especial. So there have been times when a student has been struggling, we've gone through the whole assessment process, and at the end of that process, they do not meet eligibility for special education. Sí ha habido casos cuando hacemos la evaluación y el proceso completo para ver si es elegible para un plan individualizado para servicios de educación especial, y a veces el resultado es de que no son elegibles. And so from there, the school team will then have to figure out some types of support to make sure that they still are supporting that student, even though they will not be supported by the special education program.
En esos casos, es el equipo educativo de la escuela, la administración, cual trabajará con los padres para luego, aun si se ha dicho que no pueden recibir servicios especiales, educativos especiales, a trabajar con el equipo para ver qué otros apoyos todavía se le puede dar al estudiante. So if students are eligible, however, they receive a document called an individualized education plan. And the purpose of this is not just to be a document, but it builds on the supports and services needed so that student can be successful. Ahora, si por medio de la evaluación se determinó que el estudiante sí es elegible para un plan educativo individualizado, empieza el proceso para formar este plan que se le llama IEP. So what is an IEP meeting? So every year, at least once a year, the IEP team comes together to look at the individualized education plan or IEP. So cada año el equipo se reúne para formar este plan de IEP, revisar y actualizarlo. So in this meeting, the team, including the student, if you're in high school, and we hope that students will come even if they're in middle school, they'll talk about how the student's currently doing in their classes. Go ahead, I'll stop right there. So, ¿qué esperar durante esta junta del IEP? Esto se lleva a cabo aun si los estudiantes están en la secundaria o en la preparatoria. Y lo primero que revisan son los niveles actuales de desempeño del estudiante. So, por ejemplo, sus grados, cómo está haciendo en la escuela. They'll look at how they're progressing toward their IEP goals. También van a ver las metas anuales, cómo están progresando en las metas que se pusieron en el plan. And then they'll look at the special education services and accommodations and modifications. Y también van a ver durante esta junta anual los servicios de educación especial que se están ofreciendo y cuáles adaptaciones y modificaciones también. Now, this meeting should happen at least once a year, but parents or guardians have the right to call an IEP meeting when they feel they need to. Esta junta de IEP pasa usualmente una vez al año, pero los padres tienen el derecho de llamar a una junta de IEP en cualquier hora del año. Every 3 years, students are retested to make sure that they still meet eligibility for special education. Cada 3 años, ya que su estudiante está bajo este plan, cada 3 años su estudiante va a ser evaluado para ver si sigue calificando para estos servicios. And so they go through testing as if they did when they were first being assessed for special education. They're reassessed every 3 years to make sure that they continue to meet eligibility and that there's not any other needs that need to be addressed. Cada 3 años, cuando se hacen estas evaluaciones, que son como exámenes, son similares a los que se hacen cuando inicialmente se hace la evaluación para ver si el estudiante todavía es elegible o para identificar algunas otras áreas que quizás han resultado nuevas. So in the IEP meeting is where you would talk about those results from the testing. Y durante estas juntas es cuando hablarían sobre los resultados de esos exámenes. Heather, can you give us an example of what kind of testing students might go through? Le pregunté a la doctora Ferguson si nos puede dar ejemplos de qué tipos de exámenes o evaluaciones los estudiantes pasan durante esta evaluación. Yeah, that's a really great question. So testing really depends on the student and their needs. So we'll take a student who is having some academic or some learning struggles. You want to translate that or you want me to keep going?
Los exámenes que se hacen durante este examen inicial, evaluación inicial, realmente es basado en la necesidad del estudiante. ¿En qué área está teniendo problemas el estudiante? So, por ejemplo, un estudiante que está teniendo problemas en aprender material nuevo o en con sus grados o educativo. So we would have a nurse or someone who would come out to screen the students' hearing and vision so that we can make sure that the students' hearing or vision is not one of the reasons that's getting in the way of their learning. So, por ejemplo, uno de los exámenes que se hace es el examen del oído o para escuchar lo auditivo y la visión para primero saber, asegurarnos que no es algo que están batallando el estudiante. This, Ujú. sorry, the special education teacher will give some academic tests to see how the student is performing in areas of reading, writing, and math. Y el personal, alguien académicamente en la escuela va a hacer examen, por ejemplo, académicamente para ver cómo están sus niveles de lectura, matemáticas, por ejemplo. And then the psychologist actually does the bulk of the testing. And what they're doing is they're going to do different tests that really focuses on how students, how their brain is working. Y también se hacen unos exámenes donde el psicólogo hace muchas de las evaluaciones o exámenes donde están tratando de averiguar cómo está funcionando el cerebro de su estudiante cuando está aprendiendo. And then if there's some concerns about maybe social emotional, they'll send out some rating scales. But for the most part, in terms of assessment, the psychologist does a lot of the testing when it comes to triennials and initials. Y por ejemplo, si hay alguna preocupación emocional de cómo el estudiante, algo emocional que tienen preocupación, también se puede hacer una evaluación con eso. Pero usualmente es el psicólogo que hace la mayoría de estos exámenes para una evaluación inicial o cuando cada 3 años. Now, a very different situation would be a student who just is struggling with maybe some language impairment. They would just be assessed by the nurse to make sure hearing and vision isn't an issue, and then the speech and language pathologist. En un caso, por ejemplo, que una discapacitación del hablar, entonces sería alguien especializado, no sé cómo se dice pathologist en español, pero alguien que sea especialista, ¿no? Para cómo hablan los estudiantes. Entonces se haría ese examen también. Claro, por supuesto, se hace también el examen de la visión y el auditorio para que otra vez asegurarnos bien que el estudiante pueda oír y ver bien. That's a very great way to segue into who are the members of the IEP team. Well, it really depends in terms of specialists on the services that the student receives, right? So not everyone works with the speech and language pathologist because they may not have a need that needs to be addressed or supported in that area. So it's really, like I said, it's very individualized, and whomever is sitting around the table and part of the IEP team, it depends on the things that the students need. So, ¿quién es parte de esta junta con el equipo de IEP? Realmente, primero que todo, es centrado en la necesidad del estudiante. Se empieza con cuáles fueron los exámenes, las necesidades, las preocupaciones que trajo esta evaluación, y luego los que han hecho los exámenes o lo que han estado viendo su progreso serían las personas que serían adecuadas para estar en esta junta. So when we're thinking about an IEP team, there are 4 members that have to be in the meeting and they're considered mandatory. Pero claro, durante esta junta sí hay ciertos miembros que es un mandato que deben de estar presentes. So the first is the parent or the guardian. El primero es el padre o el tutor. The second is a general education teacher and an administrator. Y los otros 2 es un maestro de educación, el maestro, digamos, del salón general donde va su estudiante,
y una administradora como la directora o director. I said that totally wrong. I said second. Second and third is the gen ed teacher and the administrator. And then the special education teacher is the fourth. Those are mandatory. They have to be there in any IEP meeting. Y el cuarto tiene que estar la maestra o maestro de educación especial. Esos 4 personas es mandatario que estén presentes: el padre, el maestro, la directora o director y maestro de educación especial. At the high school level, it's also required that students be a part of the IEP team as well. Y en la preparatoria, en la preparatoria, el estudiante también es un mandato que esté presente. Anytime before that, like for at DCP, for example, we do like to encourage our students to come at the middle school level, but it's not required. Aquí en DCP, tratamos de pedirle a los estudiantes que estén presentes cuando es apropiado o le pedimos, pero no es mandatario al nivel de la secundaria. So at the last bubble says appropriate service providers, because again, it really depends on the services that student is receiving. Will depend on who's coming to the meeting. So for example, if a student is receiving speech, the speech and language pathologist is the 5th mandatory member of that IEP team. La quinta círculo que usted ve aquí es el proveedor apropiado de los servicios que se va a recomendar para ese estudiante. So, por ejemplo, si el estudiante salió que necesita ayuda con su habla, va a estar el proveedor que va a asistir con esa discapacitación. Let's say a student is receiving counseling. A counselor would be the 5th mandatory member of that IEP team. O, por ejemplo, si un estudiante se le va a recomendar el servicio de consejería, entonces sería el consejero sería mandato que esté ahí presente. So other than the 4 area or the 4 participants that Mercedes and I just went over, administrator, parent, gen ed teacher, and special education teacher, it really depends on that student and their needs for who else is a mandatory member of the IEP team. So, para repasar, los 4 miembros que es un mandato que estén presentes: los padres, el director o directora, el maestro de clase y la maestra o maestro de educación especial. La quinta es un proveedor de acuerdo a los servicios que se va a dar. And if your student is receiving 3 or 4 different types of services, the IEP team can get pretty large. So, por ejemplo, si su estudiante va a recibir diferentes servicios, los proveedores puede ser 3, 4, entonces sí la junta se puede ver o el equipo se puede ver un poco grande. So an IEP is in an IEP team, it's a very collaborative process. In order for things to run smoothly and to be the best plan ever, it's really important that parents, teachers, other family members, administrators, and specialists are all working together. So, el proceso del IEP es algo colaborativo. Es muy importante que todos trabajen en equipo para el beneficio del estudiante, que los maestros, padres, administradores y especialistas combinen su conocimiento, experiencia hacia el estudiante y lo que necesita. All right, I'm going to hand it over to Valerie if she's ready. Awesome. And I'll hit the slides for you. You just let me know. Okay. Heather, did you want to start out with a transition on the difference from an IEP to a 504, or do you want me to launch into that? I figured that you can go ahead and launch into that. I have that at the end so that we can look at both of them side by side. Great. Okay. Hello, everybody. Good evening. I wanted to talk to you about Section 504. In the school, it's actually called a 504 plan.
Buenas noches. Ahora la doctora Valerie va a hablar sobre la sección 504. En las escuelas, esta sesión se llama el plan de 504. So we are presenting together tonight because a 504 plan and an IEP plan have a lot in common, but there are some really important differences that we want parents and students and teachers to understand. And so we thought we'd do both of these presentations, then at the end, show you very clearly how they're similar and how they are different. So ellas querían hacer esta presentación juntas porque sí tienen el plan 504 y el plan IEP, muchas cosas similares, pero también tienen unas cosas muy importantes que son muy diferentes. Entonces le van a explicar le van a explicar del plan 504 y luego a continuación le van a explicar claramente la diferencia y las cosas que sí son similares. All right, thanks. Next slide, Heather. Okay. You heard in the previous presentation that there are 13 very distinct areas of eligibility for an IEP. And in a 504, there are many very general areas of eligibility, and I will read through all of them. So, así como ustedes vieron en el plan IEP, hay 13 criterios o 13 áreas que un estudiante puede ser elegible para educación especial. Igualmente, en el plan 504 hay algunas áreas que esta lista que tiene aquí, pero son más generales, no tan específicas. Entonces ella los va a leer y hablar de ellas. And you can tell, even reading these, how general they are. So we're going to talk about how students are determined to be eligible in just a moment. But the list is caring for oneself, performing manual tasks, major bodily function, seeing, hearing, reading, or concentrating. So, como ustedes pueden ver en esta lista, algunas de estas cosas son muy generales, ¿verdad? So, vamos a hablar un poquito de cómo se ve esto. Pero para empezar, por ejemplo, el cuidarse de uno mismo es una área. Realización de tareas manuales. La función corporal principal, la visión, escuchar, el leer, la concentración. Eating, sleeping, learning, walking, standing, thinking, speaking, breathing, working, communicating, bending, lifting, or other. La lista sigue con comiendo, dormir, aprender, caminar, estar de pie, pensar, hablar, respirar, trabajar, comunicarse, doblando, cuando uno se dobla hacia abajo o hacia arriba, alzando o otro. But what makes this a necessity for helping students is if any one of these areas of eligibility make it challenging for students to access their education. That is what we need to look into. So, ¿cuáles algunas de estas cosas, cuando vemos esta lista, lo que tenemos que ver es cuáles de estas cosas es una necesidad o tenemos que ver que está impidiendo que el estudiante aprenda como otros están aprendiendo? Perfect. That's exactly how I was going to say it. I want to give you a very common example, actually. Sometimes 504 plans are put in place for a temporary issue, and sometimes 504 plans are put in place for a permanent or an ongoing issue.
So, ¿quiere ella darles un ejemplo común, por ejemplo, de cuando se usa un plan 504? Porque algunas veces se usa este plan para algunas cosas, para ayudar temporalmente y a veces no. Okay. A very common 504 plan could be around a medical condition, for example, asthma or diabetes. So, por ejemplo, a veces un plan 504 puede ser puesto para una condición médica que un estudiante tenga, por ejemplo, asma o a un estudiante que tenga diabetes. So, a student who has one of these conditions can do almost everything else that another student in the class can do, except, for example, we would need to have accommodations for the student who had asthma in physical education class if their doctor told us, the school, that they were not able to, for example, play soccer for 30 minutes or run laps of a certain amount or do exertion and exercise for a certain length of time. So, por ejemplo, este plan se pondría cuando un estudiante puede hacer casi todo, con alguna excepción. Se tendría que hacer una acomodación. So, por ejemplo, si un estudiante tiene asma y el doctor nos dice que un estudiante, por ejemplo, no puede correr por más de 30 minutos o por cierto tiempo físicamente, entonces se haría un plan 504. Or if a student who has another health condition like diabetes needs to leave class in order to check their sugar levels or see the nurse or do an insulin shot, then we would need to accommodate that in the classroom. O, por ejemplo, cuando un estudiante, por ejemplo, tiene diabetes y necesita la acomodación de salirse de clase para ir a checar su azúcar o para tener tomar su insulina, por ejemplo, tendría que tener una acomodación. So those are some very common 504 plan areas. But also, some of these do overlap with some of the areas of potential eligibility for an IEP as well. And we will talk about that in a little bit. Next slide. So, estas son algunas áreas muy comunes, como ustedes ven, de cuando se hace un plan 504. Y hay algunas cosas que sí también pueden ser similar o parte que podría ser elegible para un plan de IEP. Y vamos a hablar un poquito más de eso en unos minutos. So, the coming together of the school team and the parent and hopefully the student is really important also for a 504 plan, just like it is for an IEP plan. So, también se hace una junta para determinar este plan de 504 para el estudiante. So, es también importante como un plan de IEP de tener a las personas adecuadas en esta junta. So the team who comes together, which is the parent, hopefully the student, the general education teacher, and the administrator, will come together and talk about what is going on with the student. And if one of those conditions is impacting their ability to learn. So, en esta junta también se pide que, si es posible, venga el estudiante, el padre o tutor, el maestro de clases, la administradora, claro, directora o director. Y durante esta junta se va a ver si alguna de
de criteria que se habló previamente, el estudiante le está impidiendo de su aprendizaje normal en el salón, van a hablar sobre eso. Right. So for an IEP, there are many assessments that are very formal and very important to determine a student's eligibility. But for a 504, the team that we just described comes together to determine whether the student is eligible. So it's a much less formalized eligibility plan. So, como escucharon antes, para ser determinado y evaluado para ver si califica para un plan de educación especial IEP es más formal y más intenso. Para un plan de 504 es el equipo en esta junta que se reúne que va a determinar si un estudiante es elegible para el plan de 504. So, en ese sentido es más informal cómo se determina. So when the team comes together to create the 504 plan, and teachers give input, and the student gives input, and the parent gives input, they determine which kind of accommodations they will put into place to make it so that the student can access the same level of educational benefit that the other students are accessing in whatever class it is, or if it's school-wide. So, durante esta junta, el maestro, el estudiante, los padres dan su opinión, dan sus opinión y pensamientos, y es este equipo que va a determinar qué acomodaciones se va a dar para el estudiante. La meta es que el estudiante pueda tener el mismo acceso similar y poder estar, su desempeño sea similar a los estudiantes alrededor de él. Right. Next slide, please. Oh, I think you stopped sharing, Heather. Sorry. One second. Ahí está. All right. So when the team comes together to determine the accommodations, they need to look at what exactly the student needs, right? And these accommodations that I've put here as examples are some common accommodations, although they really need to directly pertain to how to help that student in the classroom. So, estas acomodaciones son algunas de las acomodaciones comunes que se ven en algunos planes de 504, pero realmente es el equipo durante esa junta que van a ver cuál acomodaciones van a ayudar más al estudiante. For example, the first notation is about preferential seating. So what preferential seating means is intentional seating in the classroom. If we have a student who needs to have the teacher check in with them more frequently to make sure that they're focused or to make sure that they're on task, we might ask that we can seat the student closer to the teacher's desk or where they are in the classroom. So, por ejemplo, la primera aquí en la lista está el asiento preferencial. Esto quiere decir dónde se sienta el estudiante en la clase, ser intencional o asignado al estudiante. Por ejemplo, si necesita que alguien que esté más enfocado o que alguien esté revisando, que vaya continuando con su trabajo, quizás sentándolo más enfrente, cerca del maestro, le beneficie durante la clase. The second one is also fairly common,
And this could be an accommodation for either a 504 or an IEP. But if a student has a processing delay, for example, they might read more slowly than the other students in their class, we might allow them more time to take things like tests and do assignments where they need to read a lot. El segundo, por ejemplo, tiempo adicional en exámenes y asignaciones es algo común también. Se ve esto en el Plan 504 y en el IEP. Por ejemplo, si un estudiante está teniendo dificultad en procesar su aprendizaje o necesita más tiempo, digamos en su lectura, porque está leyendo o le toma más para entender lo que leyó, este sería un ejemplo de una acomodación que es apropiado. As long as the student is receiving the same expectations for learning and can demonstrate the same level of understanding, we can adjust the accommodations in the classroom if there are other things, obstacles getting in the way of their demonstrating their learning. So el estudiante, si el estudiante, I'm trying to translate as long. Siempre al caso, si el estudiante reciba la misma expectativa que sus otros estudiantes en el salón, podemos explorar qué acomodaciones se pueden hacer para que el estudiante pueda aprender o estar en el mismo, tener el mismo acceso al aprendizaje en clase. Perfect, thank you. Okay, next slide. And That's it. So now, since you've heard about an IEP under special education and a 504 plan under section 504, we wanted to highlight the similarities and the differences of both. Ahora que ya escucharon un poquito de cada uno del IEP y el plan 504, ahora queremos hablar sobre la diferencia. And Heather, we do have a raise. Yeah, yeah, let's go. No, let's go ahead and answer it now because I think Sandra has raised her hand during when Valerie was presenting as well. Awesome. Ok, vamos a pausar un ratito. Sandra, ¿tienes tu mano? ¿Quieres hacer tu pregunta? Hola, buenas tardes a todos. No, pues tengo varias preguntas y quiero hacerlas antes de que se me olviden. Para empezar, la doctora Valerie y la otra persona que también está ellas son partes de DCP, ellas hacen las evaluaciones a los estudiantes. Ms. Dr. Valerie and Dr. Heather, are you part of DCP? Are you part of the evaluations that give the exams to students for these plans? Do you want me to take it, Valerie? So we are members of DCP. We're at central office. The assessment process involves folks at the site. So traditionally, we are not part of the assessment process for either Section 504 or an IEP. However, we are consistently consulted with. So ellos son miembros, empleados de la organización DCP, trabajan en la oficina central, son directores de su departamento. Actualmente el proceso durante la evaluación para estos planes es basado en las escuelas. So ellos no son parte del proceso, pero las escuelas lo usan a ellas como consultoras para ciertos casos. So we work very closely with the people who are doing the assessments. So trabajan directamente con los que están haciendo la evaluación. Ok, gracias. Ahora, otra pregunta, como cuando ya el estudiante obtiene el plan 504, ¿ese plan se le queda por el resto del tiempo que él esté en cualquier nivel nivel educativo, como ya sea sale de la high school, entra al college, ya se le queda como por siempre mientras él esté en la escuela?
That is a great question. Let me Um, translate real quick, sorry. In English. So a 504 student that has a 504 plan, will that plan stay with the student for the rest of his academic journey? So say they're in middle school, would it go with them to the high school? If they're in high school, would they then go on with them to college? I will answer that in several different ways. It can. A 504 plan can go all the way up through elementary, middle, high school, and into college. But a 504 plan should be reevaluated and reviewed annually because kids change, learning changes, kids learn how to learn differently as they get older, and they may not have the needs that they used to when they were a younger student. So, para contestar, el plan sí puede quedarse con el estudiante de transición de escuela a escuela o hasta el colegio, a la universidad. Cuando el plan, pero cada año este plan 504 debe ser evaluado o repasado anualmente. ¿Por qué? Porque los estudiantes cada año o transición pueden que se descubra algo o están aprendiendo a aprender diferente. Entonces se debe de evaluar cada año para volver a ver que el plan esté adecuado y apropiado para el estudiante. And I forgot to mention something that I think is important. The neurodiverse team at the sites is a lot of people who join together with a case manager and then Dr. Ferguson. The assistant principal at the school sites is the one who manages 504s, just so you know who the point person is for 504s. So el equipo neurodiverso es bastantes personas en la organización, dirigida por la doctora Heather Ferguson, y en cada escuela hay un departamento del equipo neurodiverso, la maestra de educación especial, por ejemplo. Y ellas son las que manejan el plan de IEP, Plan Educativo Individualizado. Para el plan 504, que se le había olvidado mencionar, son los directores asistentes o subdirectores de la escuela quien manejan los casos los planes de 504. So, Valerie, does that mean that, to clarify, it is different? A 504 plan is not part of the special education quote unquote department? Para clarificar, le pregunté, entonces quiere decir que un estudiante que está en el plan 504 no es parte del departamento, por decir, de educación especial. Exactly. 504 is part of the general education program. Exactamente. El plan 504 es todavía parte de la educación general en la escuela. Ok, gracias. Bueno, todavía falta otra. Entonces uno se tiene que dirigir para pedir, para la evaluación, para una evaluación con el subdirector, o cuáles son los primeros pasos a seguir. ¿Tienes que ir con la oficina o directamente con el subdirector? So to start a process to be evaluated for a 504 plan, for example, would she direct her questions or inquiry to the assistant principal then? Exactly. You can go to the assistant principal at whatever school your student is and ask to meet with them to discuss a 504. Sometimes they will ask you first for a student success team meeting
if you're new, if it's the beginning of the year and the teachers don't quite know your student, or maybe it's a new issue, they might just start by having a meeting and pulling everybody together and talking about what's going on and hearing what your concerns are. So, exactamente. Primero, puedes ir con el subdirector para pedir una junta para hablar sobre un plan 504. En el caso que sea donde el estudiante, por ejemplo, si el subdirector es la primera vez que está escuchando que el estudiante, por ejemplo, necesita ayuda o algo, quizás llamen una junta que se le llaman junta de éxito del estudiante, donde un equipo, el maestro o todos los maestros del estudiante, el director, papá, estudiante, llegan a esta junta para aprender y hablar sobre qué está pasando, cuáles son los retos del estudiante y así aprender. Esto sucede también muchas veces cuando el estudiante es nuevo a la escuela o a veces me imagino cuando estamos empezando el año escolar no tenemos récords actualizados o van a aprender o van a hacer preguntas durante esas juntas. Ok, sí, muchísimas gracias a todos, pero gracias a ti, Mercedes, porque tu forma de traducir todavía sigue siendo increíble. Gracias. Oh, thank you, Sandra. She said my translation is really good. Let's keep going because we're almost to the end and then we can invite all questions. But I think it's really important to get through these next few slides. So you guys can keep your hands up. That's totally fine. Then we won't lose track when we do ask for questions, but we're almost there, I promise. Mantengan sus manos alzadas, no se preocupen. Vamos a seguir. Tenemos unas cuantas diapositivas más. Ya casi llegamos al final para poder tomar más preguntas. Okay, so one of the big, we started to talk and get into the nitty gritty of the differences and the similarities of IEPs and 504s, but one of the basic differences between the two can be summed up. Both plans provide accommodations, but only IEP provides specialized instructions for students in K through 12, while a 504 plan can transition, as Valerie said, to college. So, una de las diferencias más básicas entre el plan IEP y 504 es que ambos planes sí proporcionan adaptaciones o acomodaciones que hemos estado hablando, pero solo el plan IEP proporciona instrucción especializada para los estudiantes en las clases en los grados de kinder al 12. Mientras que el plan de 504 puede servir a los estudiantes en ambos niveles, cualquier nivel de kinder al 12 y en la universidad. Once a student graduates with a diploma or they age out, meaning they're 22 years or older, their IEP is over with. Cuando un estudiante se gradúa de la preparatoria, quiere decir que recibe su certificado o es ya mayor de edad, más de 22 años de la preparatoria, el plan individualizado educativo se acaba. Whereas a 504, as Valerie stated earlier, can transition up to college. Pero el plan 504 puede transferirse hasta la universidad. And I also believe you can also use it in the workforce as well. In fact, yes. The way that 504s were created initially in the mid-70s was as a workplace accommodation for people coming back from the Vietnam War. So, el plan 504 puede ser usado, cree Heather, que hasta te lo puedes llevar hasta, por ejemplo, con tu empleado cuando empiezas a trabajar. Y Valerie añadió que sí, en caso, este plan 504 fue creado durante la guerra de Vietnam, cuando las personas venían de regreso de la guerra,
para hacer adaptaciones cuando empezaron a trabajar. Valerie, want me to take this one? All right, you go and I'll pop in. All right. So just kind of recap, an IEP provides individualized instruction for eligible students. So, el plan IEP, aquí a la izquierda, proporciona instrucción especial individualizada para el estudiante elegible. Students must have an adverse condition that meets one of those 13 eligibilities. So, el estudiante tiene que tener, tiene que ser, debe verse afectado negativamente por una discapacidad de la lista que vimos, de las 13 categorías. 504 plans provide students accommodation in the regular classroom. Y en plan 504, por ejemplo, proporciona adaptaciones para estudiantes en el salón de clase regular. Oops. And then students must have a disability that limits one or more major life activities, but the 504 has a much broader eligibility band than the 13 eligibility categories. Si el plan 504, el estudiante todavía tiene que tener alguna discapacidad que limite sustancialmente una o más actividades importantes para su aprendizaje en el salón. Pero así el plan 504 tiene una definición más amplia para que estudiantes puedan ser elegibles. An IEP is a written document developed by the IEP team, and it talks about a student's current performance, goals, services, and accommodations and modifications. El plan individualizado educativo habla sobre, es un documento escrito, desarrollado por el equipo de IEP que detalla el desempeño, las metas del estudiante, los servicios que va a recibir, adaptaciones, modificaciones, etc. And then a 504 plan, there is no standard form. Every organization can adopt their own, but the 504 plan generally includes information around accommodations and who is to provide them. Y usualmente un plan 504 no existe un formulario estándar que es mandado para escribir el plan 504. So, digamos, cada organización puede tener su propio formato, pero en general incluye, claro, las adaptaciones e información sobre quién las proporciona, por ejemplo. And then this is just a visual of everything that Valerie or myself has went over around age limits, what's included, and where the plans can be used. Aquí está otra visual que dice la diferencia entre los dos planes. Por ejemplo, cuando hay limitaciones de edad, solo el plan IEP tiene la limitación que se acaba en el 12 grado. Pero el plan 504 no tiene limitaciones de edad. And that's it. Ok, acabamos con la... So what we'll do is, do you want to add anything, Valerie? Because I'm going to introduce upcoming webinars and then go into questions. But I didn't know if there's anything you wanted to close out with. Yeah, I just wanted to note that that there was a really good question in the chat that I responded to in writing, but I wanted to pull it out. Monica asked if people could have both plans at the same time, an IEP and a 504 plan. And I wanted to point out that students have one or the other. They wouldn't actually have both plans at the same time due to, the assessed severity of the disability or the nature of the disability or the nature of a condition that might be applicable to the 504 plan.
there's a full range. And so we would help you determine if you're thinking that you need to talk to somebody at the school. Please do start with the assistant principal and they can help you go in the right direction and get more information. Gracias, Valerie. Quiere hablar sobre, Mónica escribió en el chat una muy buena pregunta, gracias. Si es posible que dos estudiantes tengan los dos planes a la misma vez. Y la doctora Valerie contestó que actualmente no pueden tener los dos planes. Y esto es porque pues todo es basado en el estudiante y la necesidad y la seriedad de su discapacitación. Se elegiría uno de los dos planes para que el estudiante tenga sus adaptaciones o servicios, depende de cada estudiante. Awesome. So we do have 2 upcoming parent webinars in the month of November. And what we'll be doing is actually looking at the individualized education plan. It is a pretty lengthy document. And so we've split up these into 2 sessions where we're going to look at the first part of the IEP in our first session. And then later that month, look at the second piece of the IEP so that parents, they're not in the meeting, they actually are able to, and guardians have an understanding of what to expect and what each piece of the IEP means. So that's coming in November. Próximos talleres del Departamento de Educación Especial. Vamos a analizar el plan individualizado. Va a haber parte 1 y parte 2, o 2 fechas en noviembre, donde la doctora Heatherson va a hablarles sobre cada sección de este plan. Así que mantengan su calendario abierto y puedan entender más cada sección de este plan. Okay, and then we have some questions. I know we have some questions on the chat and we had a couple of raised hands, but I'm going to stop the recording. Thank